Número 1. Los Cárpatos. La Dama Pálida, Alexandre Dumas. Soy polaca, nacida en Sandomir, es decir, en un país donde las leyendas se convierten en artículos de fe, donde creemos en nuestras tradiciones familiares tanto o más que en el Evangelio. Ninguno de nuestros castillos deja de tener su espectro. Ninguna de nuestras casas rurales deja de tener su espíritu familiar. En el hombre rico como en el pobre, en el castillo como en la cabaña de paja, se reconoce el principio amigo como el principio enemigo. A veces estos dos principios entran en lucha y se pelean. Entonces se oyen ruidos tan misteriosos en los pasillos, rugidos tan espantosos en las paredes, que se huye de la cabaña de paja como del castillo. Los campesinos o los caballeros corren a la iglesia a buscar la cruz bendita o las santas reliquias, que son los únicos conservantes contra los demonios que nos atormentan. Pero allí también actúan dos principios más terribles e implacables, la tiranía y la libertad. El año 1825 fue testigo de una de esas luchas entre Rusia y Polonia, en las que uno pensaría que toda la sangre de un pueblo se agota, como a menudo se agota la sangre de una familia. Mi padre y mis dos hermanos se habían levantado contra el nuevo zar y habían ido a ponerse bajo la bandera de la independencia polaca. Siempre abajo, siempre arriba. Un día me enteré de que habían matado a mi hermano menor. Otro día me dijeron que mi hermano mayor estaba herido de muerte. Finalmente, después de un día en el que había escuchado con terror el sonido del cañón que se acercaba incesantemente, vi llegar a mi padre con un centenar de soldados. Había venido a encerrarse en nuestro castillo con la intención de enterrarse bajo sus ruinas. Mi padre, que no temía nada por él, temía por mí. Para mi padre solo era la muerte, pues estaba seguro de que no caería vivo en manos de sus enemigos. Pero para mí era la esclavitud, el deshonor y la vergüenza. Mi padre, de entre los 100 hombres que le quedaban, eligió a 10. Llamó al mayordomo, le entregó todo el oro y las joyas que poseíamos y recordando que, en la época de la segunda partición de Polonia, mi madre, casi de niña, había encontrado un refugio inasequible en el monasterio de Sajastro, situado en medio de los Cárpatos. Le ordenó que me llevara a ese monasterio, que hospitalario para la madre no lo sería menos, sin duda, para la hija. A pesar del gran amor que me tenía mi padre, las despedidas no fueron largas. Con toda probabilidad, los rusos estarían a la vista del castillo al día siguiente, así que no había tiempo que perder. Me puse apresuradamente un disfraz de amazona con el que solía acompañar a mis hermanos en las salidas de casa. Me ensillaron el caballo más seguro del establo. Mi padre deslizó sus propias pistolas, obras maestras de la fabricación de tula en mis fuentes. Me besó y dio la orden de partir. Durante la noche y el día siguiente hicimos 20 leguas siguiendo la orilla de uno de esos ríos sin nombre que desembocan en el Vístula. Esta primera etapa doblada nos había puesto fuera del alcance de los rusos. Con los últimos rayos del sol, vimos brillar los picos nevados de los Cárpatos. Al final del día siguiente llegamos a su base. Finalmente, en la mañana del tercer día empezamos a entrar en uno de sus desfiladeros. Nuestras montañas de los Cárpatos no son como las montañas civilizadas de su oeste. Todo lo que la naturaleza tiene de extraño y grandioso se presenta allí a los ojos en su más completa majestad. Sus picos tormentosos se pierden en las nubes cubiertos de nieves eternas. Sus inmensos bosques de abetos se inclinan sobre el espejo pulido de los lagos como si fueran mares. Estos lagos nunca los ha atravesado una barquilla, nunca ha perturbado la red de un pescador. La voz humana apenas se oye de vez en cuando, un canto moldavo contestado por los gritos de los animales salvajes. Cantos y gritos despertarán algún eco solitario asombrado de que algún rumor le haya enseñado su propia existencia.
Durante muchos kilómetros uno viaja bajo las oscuras copas de los bosques cortados sobre esas inesperadas maravillas que la soledad nos revela a cada paso, que hacen que nuestra mente pase del asombro a la admiración. Allí el peligro está en todas partes. Se compone de 1000 peligros diferentes, pero no hay tiempo para tener miedo. Tan sublimes son estos peligros. A veces son cascadas improvisadas por el deshielo, que saltan de roca en roca invadiendo súbitamente el estrecho camino que se sigue. Un camino trazado por el paso de la fiera y el cazador que la persigue. A veces son los árboles curtidos que se desprenden del suelo y caen con un terrible estruendo que parece un terremoto. A veces, por último, son los huracanes que te envuelven con nubes en medio de las que ves el rayo, como una serpiente de fuego surgiendo, estirándose y retorciéndose. Entonces, después de estas cumbres alpinas, después de estos bosques primitivos, como has tenido montañas gigantescas, como has tenido bosques sin límites, tienes etapas interminables, un verdadero mar con sus olas y tormentas, sábanas áridas y accidentadas donde la vista se pierde. Entonces ya no es el terror lo que se apodera de ti, es la tristeza, lo que te inunda. Es una vasta y profunda melancolía de la que nada puede distraerte porque el aspecto del país hasta donde tu mirada puede extenderse es siempre el mismo. Subes y bajas 20 veces pendientes similares, buscando en vano un camino marcado. Al verte así perdido en tu aislamiento, en medio de los desiertos, te crees solo en la naturaleza y tu melancolía se convierte en desolación. De hecho, caminar parece haberse convertido en algo inútil y no te llevará a nada. No encontrarás ni pueblo, ni castillo, tu cabaña de paja, ni rastro de habitación humana. A veces, como una tristeza adicional en este lúgubre paisaje, un pequeño lago sin juncos, sin arbustos, dormido en el fondo de un barranco, como otro mar muerto, te bloquea el paso con sus aguas verdes, sobre las que se elevan al acercarte unas cuantas aves acuáticas, con sus prolongados y discordantes gritos. Entonces das un rodeo, subes la colina que tienes delante, desciendes de otro valle, subes a otra colina y así sucesivamente hasta que has agotado la cordillera que siempre se hace más pequeña. Pero cuando esta cordillera se agota, si se hace un recodo hacia el sur, el paisaje vuelve a ser más grandioso. Entonces se ve otra cordillera más alta, más pintoresca, más rica en apariencia, toda cubierta de bosques, toda cortada por arroyos. Con la sombra y el agua, la vida renace en el paisaje. Oyes la campana de una ermita, ves una caravana serpenteando por la ladera de alguna montaña. Por fin, en los últimos rayos del sol podemos distinguir, como una bandada de pájaros blancos que se apoyan los unos en los otros, las casas de algunas aldeas que parecen estar agrupadas para preservarse de algún ataque nocturno, porque con la vida ha vuelto el peligro, y ya no es como en las primeras montañas que cruzamos, bandas de osos y lobos que debemos temer, sino hordas de bandoleros moldavos a los que debemos combatir. Sin embargo, nos estábamos acercando. Habían pasado 10 días de caminata sin accidentes. Ya podíamos ver la cima del monte Pion, que se eleva por encima de todos estos gigantes, y en cuya ladera sur está situado el convento de Sajastru al que me dirigía. 3 días más y habíamos llegado. Era finales de julio,
El día había sido caluroso. Fue con un deleite sin igual que, a eso de las 4, comenzamos a inhalar el primer frescor de la tarde. Habíamos pasado por las torres en ruinas de Nianzo. Descendíamos hacia una llanura que empezábamos a ver a través de la apertura de las montañas. Ya podíamos ver el curso del río Bistriza, con sus orillas tachonadas de riberas rojas y grandes campanillas blancas. Estábamos al borde de un precipicio en cuyo fondo corría el río que aún era solo un torrente. Nuestras monturas apenas tendrían espacio suficiente para caminar de 2 en 2. Nuestro guía nos precedía, tumbado de lado en su caballo, cantando una canción morlaca con modulaciones monótonas y cuyas palabras seguí con singular interés. El cantante era al mismo tiempo el poeta, en toda su sombría sencillez. Aquí están las palabras. En el pantano de esta vila, donde se derramó tanta blood de war. ¿Ves ese cadáver allí? No es un hijo de Liria, es un bandido lleno de furia que, engañando a la dulce María, exterminó, engañó, quemó. Una bala en el corazón del ladrón pasó como un huracán. En su garganta hay un yatagán. Pero durante 3 días, oh misterio bajo el pino aburrido y solitario, si tibio vago reina la tierra, y ennegrece el pálido Obigán, sus ojos azules para siempre lo tienen. Huyan todos, pobre del que pase cerca del pantano, es un vampiro, el lobo salvaje que huye del cadáver impuro, y en la montaña con la frente calva ha huido el buitre enlutado. De repente se oyó el chasquido de una pistola. Una bala silbó. La canción se interrumpió y el guía, fulminado, cayó, rodando por el precipicio, mientras su caballo permanecía tembloroso, estirando su inteligente cabeza hacia el fondo del abismo donde su amo había desaparecido. Al mismo tiempo se oyó un gran grito y vimos a unos 30 bandidos de pie en la ladera de la montaña. Estábamos completamente rodeados. Debí tener cuidado de no dejarme intimidar y yo mismo, dando el ejemplo, tomé una pistola y sintiendo la desventaja de la posición grité y pinché a mi caballo que salió corriendo en dirección a la llanura. Pero tuvimos que enfrentarnos a los montañenses que saltaban de roca en roca como demonios del abismo, disparando mientras saltaban y manteniendo siempre la posición que habían tomado en nuestro flanco. Además, nuestra maniobra había sido prevista. En un punto donde el camino se ensanchaba, donde la montaña hacía una meseta, el primero de ellos era el que estaba al mando de un grupo de hombres a caballo que al vernos salió al galope a nuestro encuentro de frente. Mientras que nos perseguía, rodaron montaña abajo y tras cortarnos la retirada nos envolvieron para todos lados. La situación era grave y, sin embargo, acostumbrado desde mi infancia a las escenas de guerra, podía verlas sin perder un detalle. Todos estos hombres vestidos con pieles de oveja llevaban enormes sombreros redondos, coronados con flores naturales como los de los húngaros. Cada uno de ellos tenía en sus manos un largo fusil turco, que agitaban después de disparar profiriendo salvajes gritos, y en sus cinturones un sable curvo y un par de pistolas. En cuanto a su líder, era un joven de apenas 22 años, de tez pálida, ojos largos y negros, y el pelo que le caía rizado sobre los hombros. Su traje consistía en un vestido moldavo adornado con pieles y ceñido a la cintura por una faja de oro y seda. Una espada curva brillaba en su mano y 4 pistolas brillaban en su cinturón. Durante el combate lanzaba gritos roncos e inarticulados que no parecían pertenecer a ningún lenguaje humano. Sin embargo, expresaban sus deseos, pues a sus gritos sus hombres obedecían, arrojándose panza abajo para evitar las descargas de nuestros soldados, levantándose para disparar a su vez, abatiendo a los que se mantenían en pie. Finalmente convirtió la lucha en una matanza.
Había visto caer a 2/3 de mis defensores uno tras otro. 4 seguían en pie acurrucados a mi alrededor, sin pedir un perdón que estaban seguros de que no se produciría. Y pensando solo en una cosa, en vender sus vidas lo más caro posible. Entonces el joven jefe lanzó un grito más expresivo que lo demás, mientras extendía la punta de su espada hacia nosotros. La orden era, sin duda, rodear a este último grupo de un círculo de fuego y dispararnos a todos juntos, pues los largos mosquetes moldavos fueron bajados con un solo movimiento. Sabía que nuestra última hora había llegado. Levanté los ojos y las manos al cielo con una última oración y esperé la muerte. En ese momento vi, no descendiendo sino precipitándose, pero saltando de roca en roca, a un joven que se detuvo, de pie sobre una piedra que dominaba la escena, como una estatua sobre un pedestal, y extendió la mano sobre el campo de batalla. Pronunció solo esta palabra: suficiente. Al oír esta voz, todos los ojos se alzaron y todos parecieron obedecer a este nuevo maestro. Solo un bandido se colocó el rifle en el hombro y soltó el tiro. Uno de nuestros hombres gritó, la bala le había roto el brazo izquierdo. Se dio la vuelta y corrió hacia el hombre que le había herido. Pero antes de que su caballo diera 4 pasos, un relámpago brilló sobre nuestras cabezas y el bandido rebelde salió rodando con la cabeza destrozado por una bala. Estaba tan agotada con todas estas emociones que me desmayé. Cuando volví en mí, estaba tumbada en la hierba con la cabeza en el regazo de un hombre, cuya mano blanca, cubierta de anillos, solo pude ver rodeando mi cintura, mientras que frente a mí, de pie, con los brazos cruzados y la espalda bajo uno de ellos, estaba el joven moldavo que había dirigido el ataque contra nosotros. Kostaki, dijo en francés y en tono de autoridad. Retirará de inmediato a sus hombres y me dejará al cuidado de esta joven. Hermano mío, respondió el aludido, que parecía contenerse con pena. Cuida de no apurar mi paciencia. En el castillo tú eres el amo, pero aquí yo soy todopoderoso. Aquí solo necesito una palabra para que me obedezcas. Kostaki, soy el mayor, es decir, soy el amo en todas partes, en el bosque como en el castillo, allí como aquí. Oh, soy de la sangre de los Brankovans como tú, sangre real que está acostumbrada a mandar, y yo mando. Tú mandas, Gregoriska, tus sirvientes sí, mis soldados no. Tus soldados son bandidos, Kostaki, bandidos a los que habré sacado de las almenas de nuestras torres si no me obedeces de inmediato. Bueno, trata de ordenarlos. Entonces sentí que el hombre que me sostenía retiraba su rodilla y apoyaba mi cabeza suavemente sobre una piedra. Le seguí ansiosamente y vi al mismo joven que había caído, por así decirlo, del cielo en medio de la refriega, y al que solo había vislumbrado al haberse desmayado en el mismo momento en que hablaba. Era un hombre de 24 años, de alta estatura, con grandes ojos azules en los que se leía una singular resolución y firmeza. Su larga cabellera rubia, indicio de la raza eslava, caía sobre sus hombros como la del arcángel Miguel, enmarcando unas mejillas jóvenes y frescas. Sus labios se alzaban con una sonrisa desdeñosa y mostraban una doble hilera de perlas. Su mirada era la que cruza el águila con el rayo. Iba vestido con una especie de túnica de terciopelo negro, una gorrita como la de Rafael, adornada con una pluma de águila. Le cubría la cabeza. Llevaba pantalones pegados y botas bordadas. Su cintura estaba ceñida por un cinturón que sostenía un cuchillo de caza. Llevaba una pequeña carabina de 2 disparos cuya precisión no había podido apreciar uno de los bandidos. Extendió la mano, y esa mano extendida parecía ordenar a su hermano en persona. Pronunció unas palabras en lengua moldava.
Estas palabras parecieron causar una profunda impresión en los bandidos. Luego, en la misma lengua, el joven jefe habló a su vez, y adiviné que sus palabras estaban mezcladas con amenazas e imprecaciones. Pero a este largo y acalorado discurso, el mayor de los dos hermanos no respondió. Los bandidos se inclinaron. «Pues que así sea, Gregorisca», dijo Kostaki, volviendo a hablar en francés. «Esta mujer no irá a la cueva, pero será mía nada menos. La encuentro hermosa, la he conquistado y la deseo». Y con estas palabras se lanzó sobre mí y me tomó en sus brazos. «Esta mujer será llevada al castillo y entregada a mi madre. No la dejaré hasta entonces», dijo mi protector. «¡Mi caballo!», gritó Kostaki en moldavo. 10 bandidos se apresuraron a obedecer y llevaron a su amo al caballo que les pidió. Gregorisca miró a su alrededor, agarró a un caballo sin dueño por la brida y se subió sin tocar los estribos. Kostaki subió a la silla de montar casi con la misma ligereza que su hermano, aunque todavía me tenía en brazos. Entonces salió al galope. El caballo de Gregorisca parecía haber recibido el mismo impulso. Llegó a pegar su cabeza y su costado a la cabeza y al flanco del caballo de Kostaki. Era curioso ver a estos dos jinetes volando uno al lado del otro, oscuros, silenciosos, sin perderse de vista ni en un momento, sin parecer mirarse, abandonándose a sus caballos cuya carrera desesperada los llevaba a través de bosques, rocas y precipicios. Pude ver los hermosos ojos de Gregorisca fijos en los míos. Kostaki lo vio y levantó mi cabeza, y solo pude ver sus ojos oscuros devorándome. Bajé los párpados, pero fue inútil. A través de su velo aún podía ver esa mirada fija que me penetraba hasta el fondo del pecho y me atravesaba el corazón. Entonces se apoderó de mí una extraña alucinación. Me pareció que era la Leonor de la balada de Bürger, llevada por el caballo y el jinete espectroles. Cuando sentí que nos deteníamos, solo con terror abrí los ojos. Tan convencida estaba de que solo iba a haber cruces rotas y tumbas abiertas a mi alrededor. Lo que vi no era mucho más alegre. Era el patio interior de un castillo moldavo construido en el siglo XIV. Número 2. El castillo de Brankova. Entonces Kostaki dejó que me deslizara de sus brazos al suelo y casi inmediatamente bajó a mi lado. Pero por muy rápido que se moviera, solo había seguido el movimiento de Gregorisca. Como había dicho Gregorisca, era el amo del castillo. Los criados, al ver a los dos jóvenes y al forastero que traían, acudieron corriendo, pero aunque los cuidados se dividían entre Kostaki y Gregorisca, se percibía que la mayor consideración y respeto era para este último. 2 mujeres se acercaron. Gregorisca les dio una orden en moldavo y me indicó con la mano que la siguiera. Había tanto respeto en la mirada que acompañaba esta señal que no dudé. 5 minutos más tarde me encontraba en una habitación que, por muy desnuda e inhabitable que le pareciera al menos quisquilloso, era evidentemente la más hermosa del castillo. Era una gran sala cuadrada, con una especie de sofá verde de sarga verde, un asiento de día, una cama de noche, 5 o 6 grandes sillones de roble, un vasto aparador y en la esquina de la habitación un dosel como una gran y magnífica sillería de iglesia. No había cortinas en las ventanas ni en la cama. Se subía a esta sala por una escalera, donde en nichos se encontraban 3 estatuas más grandes que la vida de los Brankovans. En esta sala, al cabo de un momento, subieron el equipaje, entre el que se encontraban mis baúles. Las mujeres me ofrecieron sus servicios. Mientras reparaba el desorden que este acontecimiento había puesto en mi aseo, conservé mi gran amazona, un traje más en armonía con el de mis anfitriones que cualquiera que hubiera podido adoptar. Nada más hacer estos pequeños cambios, oí que llamaban suavemente a mi puerta. «Entra», dije, naturalmente en francés, como sabes,
siendo para nosotros los polacos una lengua casi nativa. Gregoriska entró. Ah, señora, me alegro de que hable francés. Y yo también, señor, respondí. Me alegro de hablar esa lengua, ya que he podido gracias a esta oportunidad apreciar su generosa conducta hacia mí. Fue en este lenguaje que me defendiste de los designios de tu hermano, y es en esta lengua donde te ofrezco la expresión de mi sincera gratitud. Gracias, señora. Era natural que me interesara por una mujer en la posición en la que estabas. Estaba cazando la montaña cuando oí detonaciones irregulares y continuas. Comprendí que se trataba de algún ataque armado y marché sobre el fuego, como se dice en términos militares. Llegué a tiempo gracias al cielo, pero ¿me permite informarle, señora, por qué casualidad una mujer tan distinguida como usted se ha aventurado en nuestras montañas? Soy polaca, señor, respondí. Mis 2 hermanos acaban de ser asesinados en la guerra contra Rusia. Mi padre, al que dejé preparado para defender nuestro castillo contra el enemigo, se ha unido sin duda a ellos en esta hora. Y yo, a instancias de mi padre, huyendo de todas estas masacres, vine a buscar refugio en el monasterio de Zagastro, donde mi madre en su juventud y en circunstancias similares había encontrado un refugio seguro. Este título será un poderoso auxiliar suyo en el castillo y necesitamos todas nuestras fuerzas para sostener la lucha que se prepara. El nombre de Brankovan no le es ajeno, ¿verdad, señora? ¿O no? Me incliné. Mi madre es la última princesa de ese nombre, la última descendiente de aquel ilustre líder que mandó matar a los Cantimir, esos miserables cortesanos de Pedro I. Mi padre se había criado en Viena. Mi madre se casó con mi padre, Servan Guaivadi, un príncipe como ella, pero de raza menos ilustre. Había podido apreciar las ventajas de la civilización de allí. Decidió convertirme en europeo. Fuimos a Francia, Italia, España y Alemania. Mi madre, no es propio de un hijo, yo lo sé, contar lo que voy a decir, pero como para tu salvación debes conocernos bien, apreciarás las causas de esta revelación. Mi madre, que durante los primeros viajes de mi padre, cuando yo mismo era un niño, había tenido relaciones culpables con un jefe partisano. Así, añadió Gregoriska sonriendo, que es como se llama en este país a los hombres que te atacaron, mi madre, digo, que había tenido relaciones culpables con un conde, Giordaki Koproli, medio griego, medio moldavo, le escribió a mi padre contándole todo y pidiéndole el divorcio, apoyándose en esta petición en el hecho de que ella, una brancobana, no quería seguir siendo la esposa de un hombre cada vez más extraño para su país. Por desgracia, mi padre no necesitó dar consentimiento a esta petición, que puede parecerle extraña, pero que entre nosotros es lo más común y natural. Mi padre acababa de morir de un aneurisma que padecía desde hacía tiempo, y fui yo quien recibió la carta. No tenía otra cosa que hacer que desearle lo mejor a mi madre. Una carta mía le trajo estos deseos, diciéndole que era viuda. En esta misma carta le pedía permiso para continuar mis viajes, lo que le fue concedido. Tenía toda la intención de instalarme en Francia o en Alemania, para no encontrarme frente a un hombre que me odiaba y al que no podía amar, es decir, al marido de mi madre, cuando de repente me enteré de que el conde Giordaki Koproli acababa de ser asesinado, según decían, por los antiguos cosacos de mi padre. Me apresuré a volver. Nunca pude entender en el lamento de mi madre su necesidad de tener a sus seres queridos con ella en un momento así. Aunque nunca había sentido un amor muy tierno por mí, yo era su hijo. Volví una mañana sin ser esperado al castillo de nuestros padres.
Allí encontré a un joven que al principio creí que era un extraño. Luego supe que era mi hermano. Era Kostaki, el hijo del adúltero, al que un segundo matrimonio había legitimado. Kostaki, es decir, la criatura indomable que viste, cuyas pasiones son la única ley, que no tiene nada sagrado en este mundo salvo su madre, que me obedece como el tigre obedece el brazo domado, pero con un eterno rugido, sostenido por la vaga esperanza de devorarme algún día. Dentro del castillo, en el hogar de los Brankovans y los Guaivadis, sigo siendo el amo, pero una vez fuera de este recinto, una vez en campo abierto, vuelve a ser el niño salvaje de los bosques y las montañas que quiere hacer que todo se doblegue bajo su férrea voluntad. ¿Cómo ha cedido? No sé, una vieja costumbre, un remanente de respeto, pero no me gustaría arriesgarme a otro juicio. Quédate aquí, no salgas de esta habitación, de este patio, del interior de las murallas. Soy responsable de todo. Si das un paso fuera del castillo, no soy responsable de nada, sino de que me maten para defenderte. ¿No podríamos entonces, dije, como deseaba mi padre, continuar mi viaje hacia el convento de Sajastro? Hazlo, inténtalo, pídelo. Yo te acompañaré, pero yo me quedaré en el camino y tú no lo conseguirás. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Quédate aquí. Espera. Déjate aconsejar por los acontecimientos y aprovecha las circunstancias. Supón que has caído en una guardia de bandidos y que solo tu valor puede sacarte de ella, que solo tu frialdad puede salvarte. Mi madre, a pesar de su preferencia por Kostaki, el hijo de su amor, es buena y generosa. Es además una Brankovan, es decir, una verdadera princesa. La verás. Ella te defenderá de las brutales pasiones de Kostaki. Ponte bajo su protección, eres hermosa. Ella te amará. Además, me miró con una expresión indefinida. ¿Quién podría verte y no quererte? Ven ahora al comedor donde ella nos espera. No muestres ninguna vergüenza o desconfianza. Habla en polaco. Aquí nadie conoce ese idioma. Yo traduciré tus palabras a mi madre, y ten por seguro que diré solo lo que hay que decir. Pero sobre todo, ni una palabra sobre lo que acabo de decir, para que nadie pueda sospechar que estamos de acuerdo. No conoces la astucia y disimulo de los más sinceros. Acompáñanos. Le seguí por la escalera que estaba iluminada por antorchas de resina que ardían en manos de hierro que sobresalían de las paredes. Era evidente que era para mí esta inusual iluminación. Llegamos al comedor. En cuanto Gregoriska abrió la puerta y pronunció una palabra en moldavo, que desde entonces sé que significa extraño, una mujer alta se acercó a nosotros. Era la princesa Brankovan. Llevaba el pelo blanco trenzado alrededor de la cabeza, un pequeño gorro de Marta coronado por una graceta, testimonios de su origen principesco. Portaba una especie de túnica de tela dorada, con un corpiño sembrado de joyas que cubría un vestido largo de tela turca, adornado con pieles similares a las del bonete. La que siguió a ella fue Kostaki, con el espléndido y majestuoso traje magiar, bajo el cual me pareció aún más extraño. Era una túnica de terciopelo verde, con mangas anchas que caían por debajo de la rodilla, pantalones rojos de cachemira y zapatillas de marroquinería bordadas en oro. Tenía la cabeza descubierta y su largo cabello azul de ser negro caía sobre su cuello desnudo, al que solo acompañaba la ligera red blanca de una camisa de seda. Me saludó torpemente y dijo unas palabras en moldavo que me resultaron ininteligibles. «Puedes hablar en francés, hermano», dijo Gregoriska. La señora es polaca y oye ese idioma.
Entonces Kostaki pronunció unas palabras en francés que me resultaron casi tan inteligibles como las que había pronunciado en moldavo. Pero la madre, extendiendo el brazo con gravedad, las interrumpió. Era evidente para mí que le decía a sus hijos que solo ella me recibiría. Me mostró la mesa, me ofreció un asiento cerca de ella. Señaló a toda la casa como si dijera que era la mía, y sentándose primero con benévola dignidad, se persinó y comenzó una oración. Entonces cada uno ocupó su lugar, el lugar fijado por la etiqueta. Gregoriska junto a mí. Yo era la extranjera y por supuesto creé un lugar de honor para Kostaki, junto a su madre, Smerande. Ese era el nombre de la princesa. También Gregoriska se había cambiado el traje. Llevaba la túnica magiar como su hermano, solo que esta túnica era de terciopelo granate y sus pantalones de cachemira azul. Un magnífico ornamento colgaba de su cuello. Era el nisham del sultán Mahmud. El resto de los invitados de la casa suspiraron en la misma mesa, cada uno en el rango que le otorgaba su posición entre los amigos o los sirvientes. La cena fue triste. Kostaki no me habló ni una sola vez, aunque su hermano siempre tuvo el cuidado de hablarme en francés. En cuanto a la madre, ella misma me ofreció todo con ese aire solemne que nunca la abandonó. Era una verdadera princesa. Después de la cena, Gregoriska se acercó a su madre. Le explicó en moldavo lo mucho que necesitaba estar solo y el descanso que necesitaba después de las emociones de un día así. Smerande asintió con la cabeza, me tendió la mano, me besó la frente como habría hecho con una hija y me deseó una buena noche en su castillo. No me había equivocado, anhelaba este momento de soledad. Le di las gracias a la princesa y me condujo hasta la puerta, donde me esperaban las dos mujeres que ya me habían llevado a mi habitación. La saludé a ella y a sus dos hijos y entré en el mismo cuarto del que había salido una hora antes. El sofá se había convertido en una cama. Ese fue el único cambio que se produjo. Les di las gracias a las mujeres, les hice una señal de que me desnudaría sola y salieron enseguida con expresión tan respetuosa que indicaba que tenían órdenes de obedecerme en todo. Permanecí en esta habitación y mi luz, al desplazarse solo iluminaba las partes por las que pasaba, sin llegar a iluminar el conjunto. Era un extraño juego de luces, era una lucha entre la luz de mi vela y los rayos de la luna, que entraban por mi ventana sin cortina. Había entrado por la puerta que estaba a la escalera y otras dos puertas daban a mi habitación, pero las enormes cerraduras de estas, que estaban echadas a mi lado, fueron suficientes para tranquilizarme. Me dirigí a la puerta principal que visité. Esta puerta, como las demás, tenía algún medio de defensa. Abrí mi ventana y la encontré con vistas a un precipicio. Me di cuenta de que Gregoriska había elegido conscientemente esta habitación. Finalmente, al volver a mi sofá, encontré una pequeña nota doblada en una mesa junto a mi cama. Lo abrí y leí en polaco. Duerme tranquila. No tendrás nada que temer mientras permanezcas dentro del castillo, Gregoriska. Seguí los consejos que me dieron y, con el cansancio venciendo mis preocupaciones, me acosté y me dormí. Desde ese momento me establecí en el castillo y desde ese momento comenzó el drama que voy a contar. Los dos hermanos me enamoraron, cada uno con los matices de su carácter. Al día siguiente, Kostaki me dijo que me amaba, que yo era suya y no de otra persona, y que prefería matarme antes que dejarme que fuera de otra persona. Gregoriska no dijo nada, pero me rodeó de cuidados y atenciones. Todos los recursos de una brillante educación, todos los recuerdos de una juventud pasada en las más nobles cortes de Europa para complacerme. Por desgracia no fue difícil, al primer sonido de su voz, sentí que esa voz acariciaba mi alma.
A la primera mirada de sus ojos, sentí que esa mirada penetraba hasta mi corazón. Después de 3 meses, Kostaki me había dicho 100 veces que me amaba, pero yo le odiaba, después de 3 meses. Gregoriska aún no me había dicho ni una palabra de amor, y yo sentía que cuando lo exigiera yo sería toda suya. Kostaki había renunciado a sus compras, nunca salió del castillo. Había abdicado momentáneamente en favor de una especie de lugarteniente que venía de vez en cuando a pedirle órdenes y luego desaparecía. Smerande también me amaba con una amistad apasionada, cuya expresión me asustaba. Era visiblemente protectora con Kostaki y parecía estar más celosa de mí que él mismo. Pero ella no podía entender ni el polaco ni el francés, y yo no podía entender el moldavo. No podía hacerme ninguna gestión urgente en favor de su hijo, pero había aprendido a decir 3 palabras en francés que me repetía cada vez que sus labios se posaban en mi frente. Edvige. Kostaki ama a Edvige. Un día oí la terrible noticia de que mis desgracias se habían agravado. Se había devuelto la libertad a los 4 hombres que habían sobrevivido a la batalla. Habían vuelto a Polonia con la palabra de que uno de ellos regresaría en 3 meses para darme noticias de mi padre. Uno de ellos efectivamente regresó una mañana. Nuestro castillo había sido tomado, quemado y arrasado, y mi padre había muerto defendiéndolo. Ahora estaba sola en el mundo. ¿Por qué mi señor luce tan mortalmente pálido? ¿Por qué se desvanece el carmesí de su mejilla? ¿Qué puede dolerle a mi querido esposo? Habla, Hernán, de tus preocupaciones más sentidas. ¿Por qué, en la hora silenciosa del descanso, te lamentas tan tristemente en el sueño? Aunque con la más pesada pena te oprimes, penas demasiado angustiosas para ser soportadas. ¿Por qué se agita tu pecho? ¿Por qué palpita tu corazón? Habla, y si hay alivio, tu Gertrude te dará consuelo. Si no, al menos compartirá tu dolor. Mala es esa mejilla que una vez la floración de belleza varonil chispeante mostró. Se oscurecen esos ojos en la penumbra pensativa que en otro tiempo brillaron con el más agudo resplandor. Y porque también, a la hora de la medianoche, jadeas tristemente y tiras para respirar como si algún poder sobrenatural te arrastrara a la muerte. Inquieto aunque dormido, aún gimes, y con horror convulsivo te sobresaltas. Oh Hernán, has de saber a tu esposa qué pena se apodera de tu corazón. Oh Gertrude, ¿cómo voy a contar la angustia poco común que siento? Tan extraño como severo es mi destino. Un destino que no puedo ocultar por mucho tiempo. A pesar de toda mi fuerza ganada, el severo destino ha sellado mi suerte. La espantosa enfermedad al final me arrastrará a la tumba silenciosa. Pero di, Hernán mío, ¿cuál es la causa de esa angustia y de todos tus cuidados? Que como un buitre te roe las entrañas y que te hace sentir la desesperación en el pecho. Seguro que esto no puede ser una pena común. Seguro que esto no puede ser un dolor común. Habla. Si este mundo contiene alivio, que pronto tu Gertrude obtendrá. Oh Gertrude, es una causa horrible. Oh Gertrude, es un cuidado inusual, que como un buitre me roe las entrañas y que me agarra el pecho con la desesperación. El joven Segismundo, mi otrora querido amigo, pero últimamente renunció a su aliento.
con otros lo acompañé a la silenciosa casa de la muerte. Por él lloré, por él me lamenté. Pagué todo lo que se debía a la amistad, pero tristemente la amistad se devuelve. Tu Hernán debe seguir también. Debe seguir a la sombría tumba, a pesar del arte o la habilidad humana. Ningún poder en la tierra puede salvar mi vida. En la voluntad inalterable del destino, el joven Segismundo, mi una vez querido amigo, pero ahora mi perseguidor asqueroso. Su malevolencia se extiende hasta la tortura de mi alma. Por la noche, cuando envueltos en el más profundo sueño, todos los mortales comparten un suave reposo. Mi alma mantiene espantosas vigilias, más agudas que las que conoce el infierno. Desde la lúgubre mansión de la tumba, de las bajas regiones de los muertos, el fantasma de Segismundo vaga y me persigue en mi lecho. Allí, revestido de una apariencia infernal, por medios que no entiendo, cerca de mi lado yace el duende y bebe mi sangre vital. Chupa de mis venas la vida que fluye y drena la fuente de mi corazón. Oh Gertrude, Gertrude, querida esposa, inconfesable es mi inteligencia. Cuando se sacian el duende funesto, con el banquete de las vísceras, amamantadora se retira a su sepulcro, hasta que la noche le invite a salir de nuevo. Entonces regresará terriblemente y drenará de mis venas los jugos de la vida. Mientras, con angustia, lloro y me revuelvo con un dolor agonizante. Ya estoy agotado, cansado, gastado. Su carnaval está casi terminado. Mi alma con agonía está desgarrada. Mañana no seré más. Mi Gertrude, querida esposa, los dolores más agudos han permanecido por última vez. Cuando estés muerta, yo también buscaré tu vida. Tu sangre será drenada por Hernán. Pero para evitar este horrible destino, tan pronto como esté muerto y puesto en la tierra, atraviesa mi cadáver con una jabalina recta. Esto impedirá mi salida. Oh, vigila conmigo esta última y triste noche. Vigila en tu cámara. Vigila en tu cámara, aquí solo, pero oculta cuidadosamente la luz hasta que oigas mi gemido de despedida. Entonces, ¿a qué hora la campana de vísperas de aquel convento se tocará? Ese tañido hará sanar mi toque de despedida y el cuerpo de Hernán se enfriará. Entonces y solo entonces, tu lámpara descubre el rayo primero, la luz radiante, harán asustar al duende a mi lado y lo hará visible a la vista. Entonces, y justo entonces, tu lámpara desnuda y el rayo que comienza la luz que estalla espantará de mi lado al duende y lo hará visible a la vista. La pobre Gertrude pasó toda la noche en vela, vigilada por un señor dormido y moribundo. Toda la noche lloró su destino, el objeto que su alma adoraba. Entonces, ¿a qué hora la campana de vísperas de aquel convento tristemente dobló? Entonces escuchó el toque de su muerte. El desdichado Hernán se quedó frío.
Justo en ese momento Gertrude sacó de debajo su capa, la luz oculta, cuando, espantoso, contempló a la vista la sombra de Segismundo. Triste visión. Indignados, rodaron sus ojos iracundos que brillaban con una mirada salvaje y horrorosa, y se fijaron un momento con sorpresa. Contempló atónito la mirada iluminada. Sus mandíbulas cadavéricas estaban embadurnadas con una carnicería que se extendía por todo el cuerpo, y todo su horrible conjunto parecía destenido y lleno de vísceras humanas. Con el ceño fruncido, el espectro huyó, gritó en voz alta, y luego se desvaneció. El desventurado Hernán, en su cama pálido, yacía un cuerpo sin vida. Al día siguiente se decretó en el Consejo, instado a instancia del Estado, que la naturaleza estremecida debe ser liberada de plagas, como estas antes de que sea demasiado tarde. El coro entonces reventó la cúpula fúnebre donde Segismundo había sido puesto recientemente y lo encontró, aunque dentro de la tumba todavía caliente como la vida y sin descomponerse. Su rostro estaba manchado de sangre, sus ojos espantosos estaban desangrados, todo signo de vida anterior permanece salvo que yace inmóvil. El cuerpo de Hernán se las arregla para el mismo sepulcro, y a través de ambos cadáveres los conducen en lo profundo de la tierra una estaca afilada. De esta manera su carrera ha concluido. Por aquí ya no pueden vagar. De ellos sus amigos no tienen nada que temer. Ambos guardan silencio en la tumba. El vampiro Horacio Quiroga. Sí, dijo el abogado Rode. Yo tuve esa causa. Es un caso bastante raro por aquí de vampirismo. Rogelio Castelar, un hombre hasta entonces normal fuera de algunas fantasías, fue sorprendido una noche en el cementerio arrastrando el cadáver recién enterrado de una mujer. El individuo tenía las manos destrozadas porque había removido 1 metro cúbico de tierra con las uñas. En el borde de la fosa yacían los restos del ataúd recién quemado. Y como complemento macabro un gato, sin duda forastero, yacía por ahí con los riñones rotos. Como ven, nada faltaba al cuadro. En la primera entrevista con el hombre vi que tenía que habérmelas con un fúnebre loco. Al principio se obstinó en no responderme, aunque sin dejar un instante de asentir con la cabeza a mis razonamientos. La boca le temblaba por la ansiedad de comunicarse. «Ah, usted me entiende», exclamó fijando en mí sus ojos de fiebre, y continuó con un vértigo de que apenas pude dar idea lo que recuerdo. «A usted le diré todo, sí. Óigame, cuando yo llegué allá, mi mujer...» «¿Dónde allá?», le interrumpí. «Allá, la gata o no. Entonces...» Cuando yo llegué, mi mujer corrió como una loca a abrazarme y enseguida se desmayó. Todos se precipitaron entonces sobre mí, mirándome con ojos de locos. Mi casa se había quemado, derrumbado, hundido con todo lo que tenía dentro. Esa era mi casa, pero ella no. Mi mujer mía. Entonces un miserable devorado por la locura me sacudió el hombro gritándome: «¿Qué hace? Conteste». Y yo le contesté: «Es mi mujer mía que se ha salvado». Sentí que
mis ojos, al bajarse a mirar lo que yo tenía entre mis brazos, quería saltarse de las órbitas. ¿No era esa María, la María de mí y desmayada? Todos corrimos con silenciosa furia a los escombros. No quedaba sino el piano por remover. Había allí un silencio de epidemia, una enagua caída y ratas muertas. Bajo el piano tumbado, sobre el piso granate de sangre y carbón, estaba aplastada la sirvienta y los ojos de fuera mirándome. Entonces comencé a oír de todas partes. Murió, murió aplastada, murió, gritó una sola vez. Yo sentí que gritaba, yo también, murió. La mujer de él murió aplastada. Por todos los santos, grité. Y entonces, retorciéndome las manos, viscosas de alquitrán y agua. El suelo resbaladizo reflejaba el cielo oscuro. Un golpe de sangre me encendió los ojos, y de mis brazos cayó una mujer que no era María. Entonces salté sobre una barrica y dominé a todos los trabajadores, y grité con la voz ronca: ¿por qué? ¿Por qué? Ni uno solo estaba peinado porque el viento les echaba a todos el pelo de costado. Estaba acurrucada la gata de casa, que había escapado al desastre, aunque estropeada. La cuarta vez que la sirvienta y yo pasamos frente a ella, la gata lanzó un maullido de cólera. Ah, ¿no era yo entonces?, grité desesperado. No fui yo el que buscó entre escombros la ruina y la mortaja de los marcos un solo pedazo de mi María. La sexta vez que pasamos delante de la gata, el animal se erizó. La séptima vez se levantó y nos siguió entonces, así, esforzándose por mojar la lengua en el pelo engrasado de la sirvienta. De ella, de María, un maldito rebuscador de cadáveres. Pero entonces eso fue en el cementerio. El vampiro se aplastó entonces el pelo mientras me miraba con sus inmensos ojos de loco. ¿Con qué sabías entonces?, articuló. Con que todos lo saben y me dejan hablar una hora. Ah, rugió en un sollozo, echando la cabeza atrás y deslizándose por la pared hasta caer sentado. Pero ¿quién me dice al miserable yo aquí? Porque en mi casa me arranqué las uñas para no salvar del alquitrán ni el pelo colgante de mi María. No necesitaba más, como ustedes comprenderán, concluyó el abogado, para orientarme totalmente respecto del individuo. Fui internado enseguida. Hace ya 2 años de eso, y anoche ha salido perfectamente curado. Anoche, exclamó un hombre joven de riguroso luto. ¿Y de noche se da de alta a los locos? ¿Por qué no? El individuo está curado, tan sano como usted y como yo. Por lo demás, si reincide lo que es de regla en estos vampiros, a estas horas debe estar ya en funciones. Pero estos no son asuntos míos. Buenas noches,